La pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina. Es un dilema antiguo y complejo que ha intrigado a la humanidad durante siglos. Desde una perspectiva evolutiva, las aves modernas, incluyendo las gallinas, evolucionaron a partir de especies de aves prehistóricas. Estas aves prehistóricas ya ponían huevos, lo que significa que el huevo existía antes de que existieran las gallinas como las conocemos hoy en día. Este proceso evolutivo ocurrió hace aproximadamente 160 millones de años durante el período Jurásico. Desde un punto de vista genético, las especies evolucionan a través de pequeñas mutaciones genéticas que se acumulan a lo largo de las generaciones. En algún punto de la evolución, debido a una mutación genética, un animal que no era exactamente una gallina puso un huevo que contenía al primer individuo que podríamos llamar oficialmente una gallina. Esta mutación genética habría ocurrido hace aproximadamente 10.000 años, cuando los humanos domesticaron aves prehistóricas para criar gallinas domesticadas. Así que, en resumen, el huevo, en su forma más básica como un huevo de ave, existió mucho antes que las gallinas como especie específica. Sin embargo, el primer huevo de gallina, en el sentido de un huevo puesto por una gallina como la conocemos hoy, vino después de que ocurrieron ciertas mutaciones genéticas hace miles de años, lo que llevó al surgimiento de la especie de gallina que conocemos hoy en día. Es importante tener en cuenta que las fechas mencionadas aquí son aproximadas y basadas en evidencia científica y hallazgos arqueológicos. La evolución es un proceso continuo y complejo que ha tenido lugar a lo largo de millones de años, y las fechas exactas pueden variar según las fuentes científicas y las investigaciones en curso. Claro, la pregunta sobre qué fue primero, el huevo o la gallina, nos lleva a reflexionar sobre la complejidad de la evolución biológica y la interconexión de todas las formas de vida en la Tierra. Además, esta cuestión también puede ser vista como una metáfora de los misterios del universo y del continuo proceso de cambio y transformación que caracteriza a la naturaleza. Desde una perspectiva más amplia, esta pregunta nos recuerda la maravilla de la naturaleza y cómo cada ser vivo, desde las más simples formas de vida hasta las criaturas más complejas, está conectado a través de un vasto árbol genealógico que se extiende a lo largo de millones de años. La evolución es un fenómeno dinámico y en constante cambio, con nuevas especies que emergen y otras que desaparecen en un proceso continuo de adaptación al entorno. Además, esta pregunta nos invita a considerar cómo las pequeñas variaciones y mutaciones genéticas a lo largo del tiempo han llevado a la diversidad de la vida que vemos en el mundo actual. Cada especie, incluyendo la gallina, tiene una historia evolutiva única y fascinante que se remonta a incontables generaciones atrás. En un sentido más filosófico, la pregunta del huevo y la gallina también puede ser interpretada como un recordatorio de que algunas preguntas fundamentales pueden no tener respuestas definitivas. En lugar de frustrarnos, este enigma nos desafía a apreciar la complejidad del mundo que nos rodea y a mantenernos en un estado de asombro y curiosidad constante. En última instancia, la pregunta del huevo y la gallina nos insta a contemplar la belleza y la complejidad de la vida en todas sus formas. Nos recuerda que, aunque a veces las respuestas pueden ser elusivas, el proceso de hacer preguntas y explorar el mundo que nos rodea es en sí mismo una parte fundamental de la experiencia humana, un viaje continuo de descubrimiento y comprensión. Por supuesto, la pregunta sobre qué fue primero, el huevo o la gallina, también nos lleva a considerar nuestra propia existencia y el papel que desempeñamos en el vasto tejido de la vida. Nos recuerda que somos parte de esta increíble red de seres vivos que han evolucionado a lo largo de eones y que compartimos un ancestro común con todas las formas de vida en la Tierra. Este enigma también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las preguntas sin respuesta y cómo estas preguntas desafiantes han impulsado la búsqueda humana de conocimiento y comprensión. Desde tiempos antiguos, los seres humanos han buscado respuestas a las preguntas fundamentales sobre el origen de la vida, el universo y nuestro lugar en él. Estas preguntas han sido el motor detrás de grandes descubrimientos científicos y han llevado a la expansión de nuestro entendimiento del mundo natural.
En un sentido más amplio, la pregunta del huevo y la gallina también nos enseña sobre la importancia de la humildad y la aceptación de la incertidumbre en nuestra comprensión del mundo. A veces, la búsqueda de respuestas nos lleva a hacer más preguntas, lo cual es fundamental para el progreso humano. Esta humildad intelectual nos permite reconocer la vastedad del conocimiento que aún no hemos alcanzado y nos impulsa a seguir explorando, investigando y aprendiendo. En resumen, la pregunta del huevo y la gallina representa más que un simple acertijo, es una ventana a la complejidad de la naturaleza, una invitación a la reflexión profunda y un recordatorio de que nuestra curiosidad y nuestra capacidad para hacer preguntas son las fuerzas motrices detrás del avance humano. A través de esta pregunta, continuamos nuestro viaje interminable hacia el entendimiento, siempre maravillándonos ante los misterios que el universo nos presenta y siempre ansiosos por descubrir las respuestas que el tiempo y la exploración revelarán. La pregunta del huevo y la gallina también puede ser interpretada como una metáfora de los ciclos de la vida, el nacimiento y la muerte, así como del constante proceso de renovación y transformación que ocurre en el mundo natural. En la naturaleza, los huevos simbolizan el comienzo de la vida, la promesa de nuevas oportunidades y el potencial de crecimiento. Las gallinas, por otro lado, representan la madurez, la experiencia y la sabiduría acumulada a lo largo del tiempo. Esta metáfora nos enseña que en cada inicio, en cada huevo, yace el potencial para algo nuevo y maravilloso. Cada experiencia, ya sea buena o mala, nos brinda la oportunidad de aprender y crecer. Así como un huevo da origen a una nueva vida, nuestros esfuerzos y perseverancia pueden conducir a la creación de algo significativo y valioso en nuestras vidas. Por otro lado, la metáfora del huevo y la gallina también nos recuerda la inevitabilidad del cambio y la transitoriedad de todas las cosas. Las gallinas ponen huevos como parte de su ciclo de vida, pero estos huevos eventualmente eclosionan y dan paso a nuevas criaturas. De manera similar, nosotros también enfrentamos cambios en nuestras vidas, ciclos que nos llevan de un estado a otro, de una situación a otra. La aceptación de este flujo constante nos permite adaptarnos y evolucionar, encontrando significado y crecimiento en medio del cambio. En última instancia, la pregunta del huevo y la gallina nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra existencia y a apreciar la belleza en la interconexión de todas las cosas. Nos enseña sobre la importancia de la continuidad, del aprendizaje constante y de abrazar los misterios de la vida con asombro y gratitud. A través de esta pregunta, somos recordados de que, al igual que el huevo y la gallina, estamos todos entrelazados en un vasto y complejo tejido de la existencia, cada uno de nosotros desempeñando un papel único y significativo en este maravilloso rompecabezas llamado vida. La pregunta del huevo y la gallina también nos invita a reflexionar sobre la interconexión entre las diferentes formas de vida y cómo cada ser vivo, ya sea una gallina, un árbol o un ser humano, desempeña un papel esencial en el equilibrio del ecosistema. En la naturaleza, todo está interconectado de alguna manera, cada criatura cumple una función específica y contribuye al funcionamiento armonioso del mundo natural. Además, esta pregunta nos lleva a cuestionar nuestra relación con el entorno y cómo nuestras acciones impactan en el delicado equilibrio de la naturaleza. Nos recuerda la importancia de cuidar nuestro planeta, preservar la biodiversidad y tratar a todas las criaturas con respeto y consideración. En un sentido más simbólico, la pregunta del huevo y la gallina también puede aplicarse a nuestras decisiones y acciones en la vida diaria. A menudo, nos encontramos en situaciones donde es difícil determinar qué vino primero, nuestras elecciones o las circunstancias que enfrentamos. Nos desafía a reflexionar sobre nuestra responsabilidad en nuestras propias vidas y a reconocer que nuestras decisiones pueden tener un impacto significativo en el resultado final. En última instancia, la pregunta del huevo y la gallina nos inspira a abrazar la incertidumbre y a apreciar la complejidad de la vida. Nos enseña que, en lugar de buscar respuestas definitivas, a veces debemos aprender a vivir con las preguntas, a explorarlas y a encontrar significado en el proceso mismo de búsqueda. Así, cada huevo y cada gallina se convierten en símbolos de nuestro viaje continuo de descubrimiento, crecimiento y comprensión en este vasto y misterioso universo que compartimos.
La pregunta del huevo y la gallina también nos lleva a reflexionar sobre el concepto del tiempo y cómo percibimos el pasado, el presente y el futuro. Nos muestra que nuestras acciones y decisiones presentes son el resultado de una larga cadena de eventos pasados, así como también son semillas para las consecuencias futuras. En este sentido, la pregunta del huevo y la gallina nos recuerda la importancia de ser conscientes de nuestras elecciones y cómo éstas reverberan a través del tiempo. Además, este enigma nos invita a considerar la naturaleza cíclica de la vida y cómo experimentamos continuamente nacimientos y renacimientos en diversas áreas de nuestras vidas. Así como un huevo da origen a una nueva vida, nuestras experiencias y aprendizajes nos permiten renacer, crecer y transformarnos como individuos. Esta constante renovación es parte esencial de la experiencia humana y nos brinda la oportunidad de evolucionar y mejorar a medida que avanzamos en la vida. Desde un punto de vista más filosófico, la pregunta del huevo y la gallina nos lleva a explorar la naturaleza de la causalidad y el destino. Nos hace cuestionar si nuestros destinos están predestinados o si nuestras elecciones y acciones tienen el poder de moldear nuestro futuro. Esta reflexión nos brinda un espacio para contemplar la libertad y la responsabilidad que tenemos en la creación de nuestro propio camino en la vida. En última instancia, la pregunta del huevo y la gallina nos deja con un sentido de asombro y admiración por la complejidad del universo y la vida. Nos desafía a seguir explorando, preguntando y buscando respuestas, y nos enseña que, incluso en las preguntas sin respuesta definitiva, podemos encontrar sabiduría, crecimiento y conexión con el mundo que nos rodea. La pregunta del huevo y la gallina también nos lleva a considerar el misterio inherente a la existencia y nos invita a contemplar el enigma de la creación. Nos sumerge en la maravilla de la vida y nos hace apreciar la increíble complejidad del universo en el que vivimos. Esta pregunta nos desafía a explorar los límites de nuestro entendimiento y a aceptar que, en última instancia, hay aspectos de la realidad que pueden estar más allá de nuestra comprensión actual. Desde un punto de vista existencial, la pregunta del huevo y la gallina puede ser vista como un recordatorio de la naturaleza cíclica de la vida y la muerte. Así como los huevos dan origen a nuevas formas de vida, también somos testigos de cómo la naturaleza se renueva constantemente, cómo las viejas estructuras son reemplazadas por nuevas generaciones. Este ciclo perpetuo nos recuerda la impermanencia de todas las cosas y nos insta a apreciar el momento presente. Además, esta pregunta puede aplicarse al ámbito del conocimiento y la innovación. Nos desafía a considerar cómo las ideas y los descubrimientos científicos evolucionan con el tiempo. A menudo, nuevas teorías y conceptos surgen de preguntas que antes parecían irresolubles, lo que nos lleva a cuestionar las creencias establecidas y a explorar nuevas posibilidades. En última instancia, la pregunta del huevo y la gallina trasciende las barreras del tiempo y el espacio, convirtiéndose en un símbolo de la búsqueda humana de significado y comprensión en el vasto universo. Nos inspira a mantener viva nuestra curiosidad, a seguir preguntando y explorando, y a aceptar las preguntas sin respuesta como parte esencial de la experiencia humana. A través de esta pregunta eterna, encontramos un recordatorio de que, incluso cuando las respuestas nos eluden, el proceso mismo de búsqueda nos lleva a un viaje de descubrimiento, aprendizaje y crecimiento continuo. La pregunta del huevo y la gallina también nos conduce hacia un profundo entendimiento de la causalidad y la interconexión de todas las cosas en el universo. Nos enseña que cada evento, por más insignificante que parezca, está ligado de alguna manera a otros eventos en un complejo entramado de relaciones. Esta interconexión nos muestra que somos parte de un todo más grande, que nuestras vidas están entrelazadas con las de otros seres vivos y que nuestras acciones tienen un impacto en el mundo que nos rodea. Además, esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de las preguntas fundamentales y el proceso de búsqueda del conocimiento. A través de los siglos, los seres humanos han explorado incansablemente el mundo natural, haciendo preguntas, realizando experimentos y buscando respuestas. Aunque algunas preguntas, como la del huevo y la gallina, pueden parecer sin resolver, es precisamente esta curiosidad y determinación humanas las que nos han llevado a grandes descubrimientos y avances científicos. En un nivel más personal,
Esta pregunta nos invita a considerar nuestra propia capacidad para crear y transformar. Así como el huevo es el principio de una nueva vida, nuestras ideas, esfuerzos y acciones pueden dar origen a cambios significativos en el mundo. Nos recuerda que, incluso en medio de la incertidumbre, tenemos el poder de iniciar procesos, de sembrar las semillas del cambio y de contribuir al desarrollo continuo de la humanidad. En resumen, la pregunta del huevo y la gallina nos invita a explorar las complejidades de la existencia, a apreciar la conexión entre todas las formas de vida y a reconocer nuestra capacidad para cuestionar, aprender y crear. A través de esta pregunta aparentemente simple, nos adentramos en las profundidades del conocimiento, la sabiduría y la maravilla que impregnan nuestro mundo, recordándonos que la búsqueda del entendimiento es tan valiosa como las respuestas que encontramos en el camino. La pregunta del huevo y la gallina también nos invita a contemplar la naturaleza cíclica de la existencia. Así como el huevo representa el comienzo de un nuevo ciclo de vida, también puede ser visto como un símbolo de renovación y esperanza. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay la posibilidad de un nuevo comienzo, un renacimiento que puede traer consigo oportunidades y experiencias transformadoras. Desde un punto de vista más amplio, esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre la evolución de la conciencia humana. A medida que formulamos preguntas cada vez más complejas sobre nuestro origen y el universo que nos rodea, estamos continuamente expandiendo los límites de nuestro conocimiento. La pregunta del huevo y la gallina, en su simplicidad y profundidad, ilustra la capacidad innata del ser humano para preguntar, explorar y buscar respuestas más allá de lo evidente. Además, esta pregunta nos invita a contemplar la naturaleza de la causalidad en nuestras propias vidas. Nos hace considerar cómo nuestras elecciones y acciones pueden influir en los eventos futuros y cómo nuestras experiencias pasadas nos han moldeado. En última instancia, nos recuerda que somos co-creadores de nuestra realidad, participantes activos en el flujo constante de causa y efecto que da forma a nuestras vidas. En un nivel más poético, la pregunta del huevo y la gallina puede ser vista como un símbolo de la maravilla y el misterio que permea nuestra existencia. Nos lleva a contemplar los enigmas que aún no han sido resueltos y a encontrar belleza en la búsqueda misma de respuestas. En última instancia, nos invita a vivir con asombro, a seguir haciendo preguntas y a abrazar la incertidumbre con valentía y curiosidad. La pregunta del huevo y la gallina, más que una simple conjetura, se convierte en un viaje filosófico y espiritual que nos conecta con el tejido mismo de la realidad. A través de esta pregunta eterna, encontramos la inspiración para explorar, aprender y crecer, recordándonos que, en medio de la complejidad del universo, nuestra capacidad para cuestionar y maravillarnos sigue siendo una de las cualidades más admirables y esenciales del ser humano. La pregunta del huevo y la gallina también nos lleva a explorar la dualidad y la interdependencia en el mundo que nos rodea. Representa el equilibrio intrínseco entre lo que consideramos opuestos, el comienzo y el final, la causa y el efecto, la pregunta y la respuesta. Esta dualidad nos enseña que a menudo las respuestas a nuestras preguntas más profundas pueden encontrarse en la comprensión de la relación compleja y dinámica entre fuerzas aparentemente contrapuestas. Además, esta pregunta nos invita a considerar la naturaleza infinita del conocimiento. A medida que respondemos una pregunta, inevitablemente surgen más preguntas. Esta esencia de búsqueda infinita de conocimiento nos recuerda que el aprendizaje es un viaje interminable y que nuestra comprensión del mundo está en constante evolución. Nos inspira a mantenernos humildes en nuestra búsqueda, sabiendo que, aunque descubrimos una respuesta, siempre hay más por descubrir. En un nivel más práctico, la pregunta del huevo y la gallina también puede aplicarse a los desafíos que enfrentamos en la sociedad moderna. Nos recuerda que a menudo nos encontramos atrapados en ciclos de causa y efecto complejos, donde las soluciones a problemas sociales y ambientales pueden ser tan esquivas como las respuestas a esta antigua pregunta. Nos insta a considerar cómo nuestras acciones individuales y colectivas pueden romper estos ciclos y fomentar un cambio positivo. En última instancia, la pregunta del huevo y la gallina sigue siendo un enigma fascinante que ilustra la profunda complejidad del universo y nuestra búsqueda eterna de comprensión.
Nos impulsa a explorar los límites de nuestro conocimiento, a apreciar la interconexión de todas las cosas y a aceptar las preguntas sin respuesta como un recordatorio de la riqueza y la profundidad de la realidad que exploramos. A través de esta pregunta sin fin, nos encontramos en un viaje constante de descubrimiento, asombro y crecimiento, recordándonos que, aunque no siempre tengamos respuestas definitivas, el proceso mismo de preguntar y buscar es intrínsecamente valioso y enriquecedor para nuestras vidas. La pregunta del huevo y la gallina nos sumerge en la esencia misma de la existencia y nos incita a explorar los límites de nuestra comprensión del universo. En su simplicidad, encierra complejidades filosóficas y científicas que desafían nuestras percepciones del tiempo, el origen y el propósito. Este interrogante nos lleva a un viaje profundo dentro de nosotros mismos y nos invita a contemplar nuestra relación con el mundo que nos rodea. Desde un punto de vista filosófico, la pregunta del huevo y la gallina nos enfrenta a la paradoja del origen. ¿Cuál fue el primer impulso, el primero que puso en marcha el ciclo de la vida? En este enigma, encontramos un reflejo de nuestras preguntas más trascendentales sobre la creación y el significado de la existencia. Nos insta a considerar si existe un principio absoluto o si estamos atrapados en un eterno bucle de causa y efecto. En el ámbito científico, esta pregunta se relaciona con los misterios de la evolución y la genética. Nos lleva a considerar cómo las especies cambian y se adaptan a lo largo del tiempo, y cómo pequeñas variaciones en los genes pueden dar lugar a nuevas formas de vida. Nos muestra la complejidad de los procesos biológicos y nos recuerda que la naturaleza está en constante flujo, siempre cambiante y evolucionando. Además, la pregunta del huevo y la gallina nos inspira a pensar en términos de ciclos y renovación. Así como un huevo representa el comienzo de un nuevo ciclo de vida, también puede ser visto como un símbolo de esperanza y regeneración. Nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros y desafiantes, existe la posibilidad de un nuevo inicio, un renacimiento que puede traer consigo crecimiento y transformación. En última instancia, esta pregunta nos enseña sobre la humildad intelectual y la infinitud del conocimiento. Nos recuerda que, por más que aprendamos y descubramos, siempre habrá más preguntas que respuestas. Y aunque esto pueda parecer desconcertante, también es lo que hace que la vida sea fascinante y llena de posibilidades. A través de esta pregunta, encontramos la motivación para seguir explorando, preguntando y aprendiendo, sabiendo que el viaje del conocimiento es tan importante como las respuestas que encontramos en el camino. La pregunta del huevo y la gallina nos invita a sumergirnos en la esencia misma de la naturaleza y nos recuerda que nuestras vidas están entrelazadas en un tejido complejo y misterioso. Este interrogante, en su simplicidad y profundidad, nos lleva a reflexionar sobre la interconexión de todas las cosas en el universo. Desde un punto de vista espiritual, la pregunta del huevo y la gallina nos conduce hacia la noción de la unidad universal. Nos invita a considerar que todos somos parte de un todo interdependiente, que nuestras vidas, al igual que los huevos y las gallinas, están vinculadas en una red invisible de energía y conciencia. Esta conexión nos enseña sobre la importancia de la empatía y la compasión hacia todas las formas de vida, ya que reconocemos que compartimos un origen común y estamos todos inmersos en el mismo viaje cósmico. Además, esta pregunta nos lleva a explorar la relación entre el tiempo y el cambio. El huevo representa el potencial del futuro, mientras que la gallina representa la realidad presente. Esta dualidad nos muestra que el tiempo es un flujo continuo en el que el pasado, el presente y el futuro están intrínsecamente conectados. Nos recuerda que nuestras acciones en el presente pueden influir en el curso de los eventos futuros, y que cada elección que hacemos tiene un impacto en la cadena de causa y efecto que define nuestras vidas. En un nivel más terrenal, la pregunta del huevo y la gallina también nos invita a reflexionar sobre la sostenibilidad y el equilibrio en nuestras interacciones con el mundo natural. Nos hace conscientes de la importancia de preservar la diversidad biológica y de tratar a todas las criaturas con respeto y gratitud. Nos desafía a considerar cómo nuestras elecciones diarias, desde la comida que consumimos hasta los recursos que utilizamos, afectan a los ecosistemas que nos sustentan y a las generaciones futuras.
En última instancia, la pregunta del huevo y la gallina se convierte en un recordatorio de la maravilla y el misterio de la existencia. Nos anima a cuestionar, explorar y aprender, a reconocer nuestra conexión con todo lo que nos rodea y a vivir nuestras vidas con gratitud y asombro por la intrincada red de vida en la que estamos inmersos. A través de esta pregunta eterna, encontramos la inspiración para vivir en armonía con la naturaleza y con nosotros mismos, honrando la continuidad de la vida en todas sus formas y celebrando el enigma de nuestra propia existencia. La pregunta del huevo y la gallina nos sumerge en un viaje profundo hacia la esencia de nuestra existencia y nos invita a considerar las interconexiones sutiles y complejas que dan forma a nuestro mundo. En su esencia, esta interrogante nos lleva más allá de la dualidad de las respuestas simples y nos muestra que la realidad es a menudo mucho más rica y matizada de lo que nuestra mente puede captar fácilmente. Desde una perspectiva cósmica, la pregunta del huevo y la gallina nos conecta con la vastedad del universo y nos hace preguntarnos sobre nuestros orígenes. Nos recuerda que todas las criaturas vivas, incluyéndonos a nosotros, compartimos un linaje común que se remonta a los albores del tiempo. En este sentido, esta pregunta nos insta a contemplar la inmensidad de la evolución y cómo todas las formas de vida están entrelazadas en un proceso interminable de cambio y adaptación. Además, esta interrogante nos lleva a reflexionar sobre el poder transformador del tiempo y cómo las cosas que percibimos como estáticas están, de hecho, en constante flujo. Las gallinas, los huevos y todo lo demás en el universo están sujetos a un ciclo perpetuo de nacimiento, crecimiento, decadencia y renovación. Esta observación nos enseña sobre la impermanencia de todas las cosas y nos invita a vivir con gratitud en el presente, apreciando cada momento como una manifestación única en este eterno fluir del tiempo. En un nivel más humano, la pregunta del huevo y la gallina nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y decisiones. Nos hace considerar cómo nuestras acciones y pensamientos, como pequeños actos en un vasto universo, pueden tener un impacto significativo en nuestro entorno y en las vidas de los demás. Nos invita a ser conscientes de nuestras interacciones con el mundo y a reconocer que nuestras elecciones, al igual que el huevo y la gallina, están inextricablemente entrelazadas en un tejido interconectado de causas y efectos. En última instancia, la pregunta del huevo y la gallina nos empuja hacia la maravilla y el misterio de la vida. Nos insta a abrazar la complejidad del universo y a mantenernos abiertos a las posibilidades infinitas que nos esperan más allá de las respuestas sencillas. A través de esta pregunta sin respuesta definitiva, encontramos la inspiración para seguir explorando, cuestionando y maravillándonos ante la belleza y la complejidad de la existencia en todas sus formas. La pregunta del huevo y la gallina nos introduce en la esencia misma de la realidad y nos anima a reflexionar sobre los misterios más profundos de la existencia. En su simplicidad aparente, esta interrogante nos sumerge en un océano de significado y nos invita a contemplar las conexiones más allá de las respuestas superficiales. Desde un punto de vista metafísico, la pregunta del huevo y la gallina puede interpretarse como un símbolo de la causa y el efecto, mostrándonos cómo las acciones pasadas influyen en el presente y cómo nuestras elecciones actuales dan forma al futuro. Nos enseña sobre la ley de causa y efecto, recordándonos que cada acción que tomamos tiene repercusiones, creando una red compleja de eventos interconectados en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Además, esta pregunta nos invita a explorar la naturaleza del conocimiento y la comprensión. Nos hace cuestionar la naturaleza misma de las preguntas y cómo nuestra búsqueda de respuestas nos lleva a explorar los límites de nuestra comprensión. Nos muestra que, aunque las respuestas específicas pueden ser esquivas, el proceso de hacer preguntas y explorar las posibilidades nos lleva a un viaje de descubrimiento y expansión del entendimiento. En un nivel más profundo, la pregunta del huevo y la gallina también puede considerarse como un símbolo de la dualidad y la unidad en el universo. Nos recuerda que, aunque a menudo percibimos el mundo en términos de opuestos, todo está interconectado en una danza infinita de energía y conciencia. Esta comprensión nos lleva a la apreciación de la unidad subyacente en la diversidad aparente, mostrándonos que todas las formas de vida están interrelacionadas en una red intrincada de existencia.
En última instancia, la pregunta del huevo y la gallina nos desafía a mantener viva nuestra curiosidad, a abrazar la incertidumbre y a celebrar la maravilla de la existencia. Nos impulsa a seguir explorando, a hacer preguntas profundas y a vivir con asombro ante los misterios del universo. En cada búsqueda de respuestas, encontramos no solo conocimiento, sino también una conexión más profunda con el tejido mismo de la realidad, recordándonos que la belleza de la vida reside tanto en las preguntas sin respuesta como en las respuestas que descubrimos en el camino.